La mañana era clara con la luz del sol, filtrándose entre las hojas y derramándose sobre el viejo tejado en destellos dorados. En la cocina que estaban reconstruyendo, los golpes de martillo y clavos se mezclaban con la risa de Huyen, haciendo que el ambiente se sintiera tan suave como una melodía tranquila. Ye se inclinaba para medir una tabla de madera. Sus manos curtidas por el trabajo contrastaban con la suavidad de su mirada. No hablaba mucho. Huyen sonrió y lo regañó con cariño. «Eres demasiado detallista, solo es un estante». En el patio, Maya y Bibi corrían entre los canteros de flores. La risa cristalina de la niña sonaba como gotas de lluvia cayendo sobre las hojas y el corazón de todos se volvía un poco más ligero. Durante aquellos días arreglando la cocina juntos, Huyen pensaba que solo era un nuevo comienzo para una vida cálida y sencilla, pero no sabía que detrás de cada golpe de martillo de Ye se escondía un secreto lleno de ternura. Él estaba preparando en silencio la ceremonia más importante de su vida. Cada noche, cuando Huyen y Maya ya dormían, Ye se sentaba solo frente a la mesa de madera, escribiendo con cuidado cada palabra en una pequeña tarjeta. «Quiero llamar a Maya mi hija y a ti mi esposa, no por deber sino por amor, porque esta familia es mi elección, no una casualidad». Había elegido para Huyen un vestido de novia sencillo con un suave aroma a jazmín, tal como ella había dicho en broma hacía años. Aquel día el mercado del centro estaba lleno de gente. Los gritos de los vendedores, el ruido de los autos y las risas se mezclaban creando un sonido caótico pero lleno de vida. En medio de la multitud, Ye caminaba en silencio. Su figura era grande pero su mirada tranquila y un poco nerviosa, como la de un joven que hace algo especial por primera vez. Ese día no iba a comprar materiales de construcción como siempre. Se detuvo frente a una pequeña tienda de vestidos de novia escondida en una esquina del mercado. En el cartel ya desgastado por el tiempo se leía «Hanfuch, Bridal». La puerta de vidrio vieja crujió suavemente cuando la empujó. El aire olía a tela nueva y a un leve aroma de jazmín. La modista, una mujer mayor, levantó la vista sorprendida al ver a un hombre entrar en su tienda. Tenía las manos con un poco de polvo de madera, la camisa gastada en los hombros y el rostro curtido por el sol, pero con unos ojos llenos de calma y ternura. «Buenas tardes. Estoy buscando un vestido de novia», dijo Ye con voz baja y un poco insegura. La mujer sonrió mirándolo con complicidad. «¿Es para la persona que quiere?», preguntó. Él solo asintió. En sus ojos brilló una luz suave y profunda. En su mente apareció la imagen de Huyen bajo el sol con el cabello suelto, una sonrisa tranquila y una mirada dulce como el agua. La dueña lo acompañó entre filas de vestidos blancos colgados uno junto al otro. El encaje caía suave, las cuentas brillaban bajo la luz como pequeñas gotas de rocío. Ye se quedó quieto, tocando con cuidado cada tela, con miedo de romper algo valioso si apretaba demasiado. Y entonces se detuvo. Entre cientos de vestidos hubo uno que lo hizo dejar de respirar, un diseño sencillo, sin adornos, con un poco de encaje fino en las mangas, la espalda curvada con suavidad, y ese mismo aroma a jazmín que se movía cada vez que la tela temblaba. Era ese, simple, puro y hermoso como Huyen. «Llévate este», dijo la modista, como si también hubiera sentido lo mismo en su mirada. «Cualquier chica que lo use será feliz». Ye asintió despacio. Le tembló un poco la mano al recibir el vestido envuelto con cuidado. Pagó, dio las gracias y salió. El sol de la tarde caía sobre él y al reflejarse en la tela blanca dentro de la bolsa, pareció iluminarla con una promesa sagrada. La tarde caía suavemente como un suspiro. En la pequeña casa junto a la colina, Huyen seguía mirando hacia el camino de siempre, donde los últimos rayos del sol se deslizaban sobre la tierra. Cada vez que escuchaba unos pasos, su corazón latía un poco más rápido. Y entonces, al final del sendero apareció la figura de Ye, tan familiar que solo con verlo Huyen sintió una calma profunda.
Él caminaba despacio con una pequeña caja en la mano, envuelta en papel marrón y atada con un cordel fino. Era un regalo sencillo, pero la manera en que Ye lo miraba tenía algo tierno y misterioso. Huyen sonrió dispuesta a salir a su encuentro, pero Maya fue más rápida. Sus pasitos resonaron por todo el patio. «¡El tío Ye ha vuelto! ¡Mamá, el tío Ye trae un regalo!», gritó emocionada señalando la caja que él sostenía. Ye se sobresaltó un poco. Por un instante trató de esconder la caja detrás de su espalda con el gesto torpe de alguien que acaba de ser descubierto guardando un secreto. Huyen salió con una sonrisa suave como la luz del atardecer. «¿Qué es lo que me escondes, le preguntó con dulzura. Ye no respondió enseguida, solo sonrió y su sonrisa fue tan cálida que Huyen sintió cómo su corazón se ablandaba. Luego se acercó, se inclinó y le dio un beso leve en la mejilla. «Espérame, ¿sí?», dijo en voz baja con un tono que era mitad promesa, mitad algo que aún no podía decir. Huyen lo miró con los ojos llenos de una mezcla de curiosidad, confianza y ese pequeño temblor del primer amor. Mientras tanto, Maya reía divertida con los ojos brillando como dos gotitas de rocío. La niña corría de un lado a otro, intentando ver qué escondía su tío. Pero Ye fue más rápido, entró al cuarto y guardó la caja con cuidado en el armario de madera. Maya lo siguió a escondidas, pero él se dio la vuelta justo a tiempo. Se agachó, puso un dedo sobre sus labios y susurró. «Shh. Maya, este es el secreto del tío. Es una sorpresa para mamá Huyen, no se lo puedes contar». «¿De acuerdo?». La niña se tapó la boca con los ojos muy abiertos y asintió varias veces. «Sí lo prometo», dijo en voz bajita. Ye le acarició la cabeza sonriendo con ternura. En ese instante toda la casa pareció llenarse de luz. No era la luz del sol, sino esa que nace del corazón cuando hay felicidad y amor sencillo. Desde la puerta Huyen los miraba jugar y una emoción profunda la envolvió. Era felicidad calma y una gratitud que casi dolía. En el fondo de su alma lo sabía, no importaban las tormentas de la vida. Mientras tuviera a Ye y a Maya, esa casa ya era el paraíso. Y dentro del armario de madera, la pequeña caja seguía allí guardando un sueño, una propuesta de matrimonio y el corazón de un hombre que en silencio estaba construyendo una familia completa. A la mañana siguiente, el cielo estaba extrañamente claro. La luz del sol, tan suave como la niebla, se filtraba por la ventana y entraba en la pequeña cocina donde Ye se movía con cuidado, ordenando cada detalle. Se había levantado al amanecer caminando en silencio para no despertar a Huyen. Cada gesto suyo era preciso, atento, como si estuviera tocando algo sagrado. Sobre la mesa había unas flores silvestres que había recogido en la colina el día anterior, moradas, amarillas y blancas, sencillas pero puras. Las ató con un cordel fino formando pequeños ramos. En el centro del cuarto, la vieja mesa de madera estaba cubierta con el mantel bordado a mano que Huyen había hecho el año pasado. Y justo en el medio Ye colocó la cajita secreta, ahora envuelta con un trozo de encaje y un lazo blanco. En el patio, Maya ayudaba al tío Ye. La niña, emocionada como un pequeño ángel, llevaba una cesta llena de flores silvestres. Mientras las esparcía por el porche, canturreaba. «Tío Ye, mira, así se ve bonito, puedo poner un poco más». Ye la miró y soltó una risa suave. «Está precioso, princesa. Hoy eres la guardiana del gran secreto, ¿de acuerdo?». Maya asintió con los ojos brillando. «Sí lo recuerdo. Voy a ayudar a papá a sorprender mucho a mamá». Él se agachó, le acarició la cabeza con ternura y sonrió con esa calma que parecía una brisa de primavera. En ese momento, todo su mundo eran solo ellas dos, Huyen y Maya, las dos razones por las que el destino le había dado otra oportunidad para cuidar y amar. Cuando el sol ya estaba alto, Ye salió al porche, acomodó las cortinas con flores y revisó la mesa. Cada objeto tenía un significado especial.
la taza de porcelana reparada con pegamento transparente, símbolo de las heridas que ya sanaron. La foto familiar en el centro de la mesa, prueba del amor que habían construido juntos. Entonces miró a Maya y le dijo: «Ve a llamar a mamá. Dile solo que venga a desayunar. Sí, no le cuentes nada». Maya corrió dentro de la casa gritando alegre: «Mamá, ven, el tío Ye y yo hicimos un desayuno delicioso». Uyen salió con el cabello un poco despeinado y una sonrisa medio dormida. Pero al ver la escena, las flores por todo el porche, la mesa decorada con cuidado, la luz del sol cubriéndolo todo como un sueño, se quedó quieta sin poder decir nada. Y allí, en medio de todo, estaba Ye, con una camisa blanca perfectamente planchada y una mirada tranquila pero profunda. Él se acercó, tomó su mano y habló con voz temblorosa: «Uyen, hemos pasado juntos por tantas cosas. Construimos esta casa, criamos a Maya, superamos tanto. Nunca te prometí nada porque temía no ser suficiente. Pero hoy...» Ye hizo una pausa, luego se arrodilló y abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo y un vestido blanco que brillaba con la luz de la mañana. «Quiero poder llamar a Maya mi hija y a ti mi esposa. ¿Aceptas?» Uyen se quedó inmóvil. Las lágrimas le brotaron sin poder contenerlas. A su lado, Maya, con los ojos muy abiertos, tomó la mano de su madre y exclamó emocionada: «Mamá, di que sí. El tío Ye dijo que era una sorpresa para ti». Las risas y los sollozos se mezclaron en esa mañana cálida. Uyen solo pudo asentir, abrazándolo con fuerza. Afuera, el viento soplaba suave entre los árboles, trayendo consigo el aroma del jazmín, el olor de la felicidad de un nuevo comienzo y de un amor destinado a durar para siempre.